Buenos días chicos, bienvenidos a la primera clase de historia, la primera de muchas. En esta clase vamos a ver la primera parte del libro de la materia, donde habla de los pueblos originarios en general. Como les comenté en la reunión de Zoom, el primer trimestre se va a enfocar en los pueblos originarios, en la situación de América antes de que vinieran los europeos. Así que en este video vamos a ver toda esa situación previa y en los próximos videos nos iremos metiendo en las civilizaciones concretamente. La idea de estos videos es avanzar un poco más con los temas y descomprimirlos a ustedes también, que están haciendo muchos trabajos, la verdad que vienen laburando bastante bien, así que por eso hago estos videos. Igualmente podemos tener nuevas reuniones de Zoom donde voy a explicar algunas dudas que vayan surgiendo y me pueden dejar en los comentarios todos los temas que no se hayan entendido. Dicho esto, vamos a avanzar con un debate que es lo primero que habíamos visto en uno de los trabajos, que era cómo hay que denominar a los pueblos originarios. Tenemos varias formas de denominarlos. La más común es la que se los llama indígenas, aborígenes o pueblos originarios, que básicamente son sinónimos y que tienen que ver con que son sociedades que son nativas del lugar donde están. Es decir, son los primeros pobladores de estas regiones. La palabra aborigen viene de ab origine, que significa desde su origen. Otra terminología es la palabra indio. Esta se la dio Colón cuando vino a América pensando que había llegado a la India, entonces supuso que los que vivían acá en la región eran indios. Entonces por eso se los llamó indios. Para evitar la confusión se inventó una nueva palabra que es amerindio. Serían los indios de América. Es medio polémico usar estas palabras porque básicamente refieren a personas de otro continente. Pero aún así algunas tribus lo utilizan y se apropiaron de estos términos. Ahora vamos a verlo a continuación de por qué se apropiaron de esta palabra. Decirles pueblos originarios igualmente también tiene algunos conflictos porque en realidad la humanidad empezó en África, no empezó en América, o los hombres que estaban en América no eran originarios de este lugar, sino que en realidad la humanidad se fue trasladando a lo largo de los años por distintos continentes. Empezó en África y se fue expandiendo, se expandió hacia Asia, se expandió hacia Europa, y por el lado de Asia, Oceanía, desde esos lugares se fue trasladando hacia América. Quiero mostrarles este mapa, que lo van a ver en el libro, que indica cómo fue el traslado de las personas desde el lugar de origen, desde el África, hacia Europa, ¿sí? Hacia las regiones más frías, trasladándose hacia Asia, ¿sí? Por la parte de Rusia, por la parte de Australia, y desde estos dos lugares se empezaron a trasladar por vías marítimas, por la Antártida, acá vemos que la flecha sube de vuelta, y una de las más conocidas por el estrecho de Bering, esta región entre Rusia y Alaska. Se cree que en una helada bajó el nivel del mar, una división que debe tener más o menos un poco menos de 100 kilómetros de distancia, lo que hizo que fuera posible el traslado de un lugar al otro. Entonces por esa razón fueron trasladándose por Norteamérica, bajando hacia el sur, y desde este lado por el sur, yendo hacia el norte. Esa fue la forma en que se pobló América. Vean que en cuanto a años estamos hablando de muchísimo atrás de cuando fue la colonización europea. Eso fue en el 1500 después de Cristo, acá estamos hablando por ejemplo en el 50.000 antes de Cristo. Eso respecto de cómo fue el traslado de las personas. Volvamos a lo que estábamos hablando recién sobre los pueblos originarios. Entonces, con este problema, como la humanidad no nació en América, es difícil decirles pueblos originarios. Entonces, vamos a entender que originario son aquellos descendientes de las poblaciones que eran previas al dominio colonial. Las poblaciones que estaban previa a ese momento los vamos a llamar pueblos originarios. Es muy difícil saber cuáles son originarios de acá y cuáles no, porque en el medio de este proceso, entre que vinieron los primeros pobladores y vino la colonización europea, hubo muchas conquistas, muchas guerras, muchos enfrentamientos, imperios que dominaban a otros, muchos pueblos que fueron borrados de donde estaban, entonces no podemos decir que los originarios fueron los primeros pobladores de ese lugar. Así que para globalizarlo vamos a decir que los originarios son los descendientes de los que estaban antes de los colonizadores, sin meternos ahora en cómo fueron las conquistas dentro de los pueblos originarios. Se los considera además autóctonos de ese lugar, que pertenecen a ese lugar. Esto lo que permite es darle derechos colectivos a toda esa sociedad, a todo ese grupo de personas, dándoles derechos sobre las tierras que están ocupando, más allá de las leyes posteriores que vinieron después de los colonizadores. Los colonizadores podían poner una ley diciendo que todas esas tierras pertenecían a España, pero estos derechos que tienen ahora reconocen la propiedad de esas tierras a estas personas, a los pueblos originarios. Y como les había dicho anteriormente, se produce lo que se llama una resignificación de sentido. Es decir, la palabra indio o indígena antes se tomaba de un modo peyorativo para describir a un grupo de personas atrasado, poco evolucionado, toscos,
Sin embargo, estas comunidades se lo apropian, lo resignifican, le dan un nuevo significado y lo hacen ver como un término positivo, como un sinónimo de la lucha de los pueblos originarios para conseguir sus derechos. Justamente porque la palabra indio, la palabra indígena que trajeron los europeos, presentaba a todos los pueblos como si fueran iguales. No tenían en cuenta la diversidad de los distintos pueblos que existen. Para los europeos todos eran indios. No importa si eran distintos imperios, no importa si eran distintas tribus, si tenían costumbres distintas, eran todos indios. Para nosotros confundir un alemán con un francés o con un español o con un inglés es bastante difícil, los tenemos bien diferenciados. Lo mismo debería ser acá con el continente americano, pero no pasó cuando ellos vinieron para acá. Es como cuando nosotros a los asiáticos le decimos todos chinos, que son todos chinos. Si vemos letras coreanas o un alfabeto japonés, automáticamente creemos que son chinos, porque es el país más grande de Asia, después de Rusia, es el país más poblado, es el más influyente. Entonces interpretamos que son todos de la misma nacionalidad, porque los vemos parecidos. Y eso no está bien. Lo mismo podríamos decir cuando vienen africanos a trabajar acá en la Argentina, que decimos que son todos de Senegal. Y tampoco está bien eso, tampoco está bien generalizar, porque no son todos del mismo país. Hay una diversidad. Ni siquiera reconocían dentro de las mismas culturas las distintas jerarquías que existían en una sociedad. Por ejemplo, para ellos un campesino o un científico eran exactamente lo mismo. Entonces se produjo lo que se llamó Segunda Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas, una conferencia que es parte de la ONU, cuya primera reunión se dio en 2014, hace muy poquitos años, que definió a los indígenas de la siguiente manera. Habitantes originarios de un lugar que comparten un pasado, un presente, un futuro en común, que tienen conciencia de ser indígenas, hablan o han hablado la lengua de sus antepasados, que conservan sus valores, pautas y patrimonio cultural, que son reconocidos como tales por los miembros de su pueblo y por los extraños. Esta sería como la definición más aceptada de lo que es un indígena, una definición que ellos mismos se dan. Después vamos a ver que cada país va a dar una interpretación distinta de lo que es un indígena. Por ejemplo, para México tiene que hablar lengua indígena. Si hablan quechua, o nahuatl, o mataco, si hablan alguno de esos idiomas, son indígenas, si no, no. Para Estados Unidos los indios son las personas que viven ahí separadas en una reserva natural exclusiva solamente para los pueblos originarios, como que no se mezclan con el resto de la sociedad. Incluso hay muchos indígenas o indios que a sí mismos no se reconocen como tales porque no les gusta toda la carga discriminativa que tiene el término indio o el término indígena. Entonces por esa razón no se consideran de parte de esa población. Esto se da también con algo que vimos en el último trabajo que tenía que ver con el etnocentrismo, que un poco lo expliqué, pero está bueno repasarlo para que quede un poco más claro. Básicamente, los historiadores lo que hacen es interpretar rastros que van dejando los seres humanos para construir toda la historia de ese pueblo. Buscan ser objetivos, buscan alejarse, no juzgar a esas culturas, pero es imposible, porque cuando uno analiza algo, está cruzado por su propia forma de ver el mundo. Está influido por la comunidad científica a la que pertenece, por todas esas cosas que considera normal. Entonces, si yo veo a una persona haciendo algo que para mí es anormal, lo voy a ver como algo raro. Entonces no puedo ser objetivo, porque yo lo veo como algo raro. ¿Y por qué es raro? Porque está haciendo algo que yo no hago, que yo no sé cómo se hace. Entonces, cualquier cosa que esté lejos de esta normalidad, lo que es normal para mí, lo que es diferente, se ve como algo raro, algo extraño, incluso a veces se ve como algo inferior. Los pueblos indígenas eran considerados por los colonizadores como algo inferior. ¿Por qué? Porque eran distintos, porque tenían otros dioses. Los dioses indígenas no eran buenos. El dios bueno era el dios que venía de Europa. Esto es entonces lo que llamamos etnocentrismo. Yo juzgo a las demás culturas según las pautas mías de mi propia cultura. Lo que hace mi cultura está bien, es natural, es lo común, y lo que hacen las otras culturas está mal. Lo que hace mi cultura es lo mejor, lo que hacen otras culturas está mal, está errado, hay que corregirlo. La colonización viene a corregir esto. Y acá quería entrar en el debate del Día de la Raza, Día de la Diversidad Cultural, porque etnocentrismo, además de la palabra centrismo, centro, poner en el centro, la primera parte tiene que ver con etnia. ¿Qué es una etnia? Un grupo de personas que comparten una característica o una tradición cultural en común. Este término, etnia, que a veces se pone como sinónimo, es lo contrario de lo que antes se conocía como raza. La raza tiene que ver con diferencias físicas, no con la cultura, con el color de piel, con el color de ojos, el pelo, si es más flaco, más gordo, más alto, más bajo, hombre o mujer. Con ese tipo de diferencias tiene que ver la raza. Pero en realidad,
No existen varias razas en el ser humano, existe una sola, el humano. Para que haya varias razas tiene que haber mucha diferencia genética, y como la coincidencia es mayor a un 99%, no alcanza esa diferencia para decir que existen razas distintas. No es como los perros que nosotros podemos distinguir entre varias razas. El perro salchicha, el perro ovejero, el perro golden o cualquier otro tipo de raza de perros. Hay varias, ahí las diferencias genéticas son muy altas. En el ser humano la diferencia es muy baja, entonces no hay varias razas, hay una sola, que es la raza humana. Este término, raza, lo que hace es suponer una jerarquía entre las personas. Hay personas de mayor jerarquía, en este caso los blancos europeos occidentales, y personas de menor jerarquía, los mestizos, los negros, los africanos o americanos. Entonces justifica que la raza más elevada domine a la raza menos elevada. Básicamente lo mismo que planteaba el nazismo cuando se quiso expandir por todo el mundo en la Segunda Guerra Mundial. Ellos eran la raza aria, la raza más avanzada y tenían derecho sobre los pueblos que estaban conquistando. Y era mentira porque no existen varias razas, hay una sola. El Día de la Raza básicamente lo que hacía era celebrar la conquista, ponerla como algo bueno. Festejaba el hecho de que la raza europea había conquistado a la raza india, a la raza amerindia, una raza inferior, poco educada, inculta, y nos había hecho evolucionar, nos había hecho progresar. Así se hablaba antes. Por eso el término raza, Día de la Raza, era discriminatorio. Hoy se habla de respeto a la diversidad cultural. Ya no se festeja más, se conmemora. Hay mucha diferencia respecto de esto. Conmemoramos un hecho que produjo que se junten dos culturas muy distintas y que supuso la muerte y esclavitud de muchas personas del continente que vivían acá, y también toda la desaparición de esa cultura que existía, porque se perdió muchísima cultura indígena que hoy no podemos conocer debido a que los conquistadores no le daban importancia. Entonces las culturas pasan a ser iguales, no hay una superior a la otra, son todas iguales, son diferentes obviamente, pero no es que una sea superior a la otra. Volviendo a lo que dije de la cultura, de cómo se transmitía la historia y la cultura, hay ciertos problemas en la transmisión de la historia indígena. ¿Cómo se daba esta transmisión? Los más ancianos lo que hacían era pasarle la historia a los más jóvenes. Así se transmitía, principalmente oral, de manera oral. Obviamente cada cultura iba a tener su forma de transmitir la historia determinada, pero el objetivo era fortalecer la identidad propia de esa cultura. O sea, yo soy azteca, me identifico con los aztecas, quiero a mi tribu y conquisto a las demás, y el orgullo, sentirme orgulloso de ese pueblo. Principalmente era de transmisión oral, a través de poemas que eran fáciles de memorizar porque eran breves y sintéticos. Versos cortos que contaban los hechos más importantes que merecían ser memorizados. Recuerden que no existía la escritura en ese momento, ellos no escribían, la escritura venía de Europa, pero sí había otras alternativas. Por ejemplo, los mayas tenían escritura ideográfica, es decir, no tenían letras ellos, sino que escribían a través de símbolos. Los símbolos iban contando la historia. Ahí les dejo para que vean un ejemplo de lo que sería una escritura ideográfica. Y otro ejemplo, los incas tenían lo que se llamaban los quipus. Eran unas cuerdas atadas que funcionaban como un registro contable, un registro numérico. Ahí les dejo un ejemplo para que vean cómo eran estas cuerdas. Servían de datos para después transmitir lo que era la historia de ese pueblo. Entonces, si seguimos avanzando, vemos que con la colonización, cuando vinieron los europeos, ellos introdujeron el alfabeto latino, el que conocemos hoy. Eso permitió que muchos pueblos originarios transcribieran su historia al alfabeto latino. Algunos ejemplos, el manuscrito de Tlatelolco en 1528, que narraba la caída del Imperio Azteca, como fue la conquista de los españoles, el memorial de Sololá en el 1604, que habla de la conquista pero de las tierras mayas, después la primera Nueva Crónica y Buen Gobierno, que mostraba cómo estaba siendo dominado el pueblo inca, y otros ejemplos como el del mestizo Garcilaso de la Vega. Un mestizo es una persona descendiente de padre o madre europeo y padre o madre indígena. Era cuando se juntaban los europeos con los indígenas, tenían un hijo, ese hijo era un mestizo. Garcilaso de la Vega era un mestizo y escribió, pero reconociendo su origen inca y defendiéndolo. Sin embargo, el problema de esto es que cuando los conquistadores vinieron, despreciaban totalmente la cultura colonizada, lo veían como algo inferior, ya sean los dioses, las formas de producción o las formas de organizarse. Pero mucha de esa información se terminó perdiendo y hoy no la podemos conocer. La historia que nosotros conocíamos de los indígenas la habían escrito los europeos. Ellos ganaron, entonces ellos escribieron la historia.
Si se encontraban algún resto, se lo ponía en los museos europeos como una pieza exótica, como algo de curiosidad. Inclusive hoy en día muchas piezas que son muy valiosas están en museos estadounidenses o europeos. Entonces cuando nosotros buscamos información sobre ellos, esta información está desconectada entre sí, no la podemos vincular, porque nos falta información, porque la tienen ellos. Eso hace que sea muy difícil cómo conocer la historia de estos pueblos. ¿Cómo se conoce la historia de un pueblo entonces? ¿Cómo interviene la historia para intentar solucionar este problema? Básicamente lo que busca son restos, objetos perdidos y testimonios, que los llamamos fuentes de información, que deja una cultura. A través de lo que nos dicen las personas o sus descendientes y los objetos que encontramos o los edificios, podemos ir viendo cómo se organizaba esa cultura. Por ejemplo, podemos ver cómo era el arte, la arquitectura, sus creencias religiosas, cómo se organizaban política y socialmente, qué comían. Encontrar estos restos nos permitía saber todo esto. Pero intervenían varias ciencias. No era solamente la historia la que se mezclaba ahí. Una que intervenía, por ejemplo, era la arqueología, que estudiaba los restos culturales. ¿Qué eran los restos culturales? Los utensilios que se encontraban, las viviendas, todos esos objetos que habían construido el ser humano y que nos permitía entender cómo vivía ese pueblo. Cómo vivía, cómo evolucionó y con qué pueblo se vinculaba. Cómo era su relación con sus vecinos. Las tres etapas que tenía este proceso arqueológico era, primero, recolectar los materiales, saber dónde estaban, hacer la excavación, limpiarlos, sacarlos con mucho cuidado porque son muy frágiles y se pueden romper. Una vez que saqué todos esos objetos, hago una descripción de cómo vivía ese pueblo. Y finalmente, el último paso, después de que sé cómo vive ese pueblo, hago una hipótesis de cómo era su desarrollo, cómo fue evolucionando ese pueblo, cómo fue cambiando a lo largo del tiempo. Otras ciencias que van a intervenir, que también son muy importantes para esto, es, por ejemplo, la geología, que analiza la Tierra y los materiales que la componen. Esto me permite saber que cuando yo agarro un objeto, puedo saber cuántos años tiene ese objeto. ¿Se acuerdan que en el mapa decía 50.000 años antes de Cristo? ¿Cómo puede ser que se sepa cuántos años pasaron desde que los primeros pobladores vinieron al continente? Ahí interviene muy fuertemente la geología, analizando cómo era el territorio en ese momento, cómo fueron los objetos que fueron dejando cuando transitaban, y un montón de cosas más que son importantísimas para saber cómo se ubicaban temporalmente cada sociedad. Otra ciencia es la paleontología, que estudia restos de especies extinguidas. No solamente de los dinosaurios que estudia la paleontología, sino muchos animales que podrían haber sido animales que cazaban los seres humanos. Por ejemplo, el mamut o el tigre dientes de sable. Otra ciencia es la antropología, que estudia específicamente al ser humano, al hombre. Y acá se divide en dos. Por un lado, la antropología física, es decir, los cambios que se producen en el cuerpo humano. Caminaba encorvado, empezaba a caminar más recto, más erecto. Esto tiene que ver con los huesos que se encontraron, de cómo estaban hechos. Cómo era su cabeza, su cráneo era grande, su mandíbula era grande. Ustedes saben que los hombres primitivos tenían la mandíbula más grande, que se fue achicando y se fue agrandando el cráneo a medida que fue desarrollándose intelectualmente. Todos estos cambios del ser humano los puede ver la antropología. Y la otra parte es la antropología cultural, que no estudia solamente los cambios físicos de la persona, sino cómo era la cultura de ese pueblo específico. A través de los utensilios y técnicas que veían, puede saber cuáles eran sus instituciones, su cultura, sus tradiciones, etc. Otra ciencia es la paleografía, que lo que intenta estudiar son las escrituras antiguas. Dijimos que no había escritura latina anteriormente, el alfabeto como lo conocemos hoy en día. Había otras formas de escritura, el quipus, el alfabeto biográfico. Entonces todos esos los intenta entender la paleografía para saber cómo se comunicaban. Un ejemplo es el arte rupestre. Ahí dejo un ejemplo para que vean. El arte rupestre son cuevas pintadas que tenían, por ejemplo, alimentos, que se cazaban y distintas historias que contaban esas tribus. Además, obviamente hay muchísimas ciencias más que estudian. Algunas son, por ejemplo, la etnología, que esta viene principalmente de Europa, ¿no? Europa occidental, la que nos conquistó a nosotros, que estudia la historia de un pueblo determinado, un pueblo que no es el europeo. Y es importante porque utiliza muchas fuentes, principalmente de los conquistadores, como sus diarios, o los diarios de los viajeros, documentos administrativos de los sistemas coloniales, y también a veces relatos de descendientes de estos pueblos originarios. Otra ciencia que interviene es la sociología, que estudia cómo son las condiciones de vida en ese pueblo determinado, cómo se organizaba la sociedad en ese pueblo, si había pobreza o riqueza, si había clases sociales, si todos trabajaban en lo mismo, si algunos trabajaban
de campesinos, otros eran militares, otros eran del clero. Entonces todo eso lo define la sociología. Otra ciencia es la geografía, que estudia el espacio físico en el que se encontraba esa tribu específica. No es lo mismo un pueblo que vive en Tierra del Fuego, ahí cerca del hielo, que un pueblo que vive en el Amazonas, en plena selva, o que vivía en la región andina, en la cordillera, o en los montes y montañas. Van a ver que nosotros vamos a analizar las tribus, los pueblos originarios, según la región en la que vivían. Vamos a empezar con Mesoamérica, vamos a tocar la región andina y todas esas. Porque es muy importante entender cómo era el espacio geográfico para saber cómo se desenvolvía esa tribu en específico, esa tribu o ese pueblo. Se analiza el espacio físico que ocupa, qué es lo que producía. No es lo mismo producir papas en el medio de la pampa húmeda que irse a Alaska a intentar plantar una papa y no va a crecer nada ahí. Ahí se guiaban más por la pesca, por ejemplo. Cómo fueron evolucionando estos estados, cómo se fueron expandiendo. El imperio inca se expandió muchísimo, por ejemplo. Ocupó una gran parte de la América del Sur, inclusive llegando a la Argentina. Y cómo se vinculaba con otros pueblos, si comerciaba, si los dominaba, si los esclavizaba, si los mataba a todos. Entonces todo eso se encarga de la geografía. Las últimas dos, por un lado la economía, que analizaba cómo se producían los bienes, los alimentos, cómo se distribuían, si había comercio con otros pueblos, si se hacía trueque, y cómo se consumían, si todos consumían los productos, si se pagaban impuestos a una clase, a la clase gobernante, si los demás comían las sobras. Entonces todo eso lo define la economía. Y la última, que es de donde vengo yo, la ciencia política, que analiza la organización y el gobierno de estas sociedades. ¿Quién era el gobernante? ¿Cómo era la organización política? Si hay una clase que domina a otra, etc. Creo que ya se los había comentado, yo estudié ciencia política en La Matanza, así que si yo tuviera que intervenir en todo este proceso, mi parte sería analizar cómo fueron los gobiernos de todos estos pueblos originarios. No es lo mismo una tribu que tiene un líder para cazar que un imperio como el imperio inca o el imperio azteca, que tiene básicamente un emperador, que ya después más adelante vamos a ver cómo se organizaban y cómo se definían a sí mismos. Entonces, conociendo esta historia, nos permite establecer todos los periodos que tenía la evolución de todos estos pueblos originarios, lo que vamos a llamar periodizaciones. Antes de avanzar, quiero aclarar algo. Hay algo que tienen todas las sociedades en común, sin excepción, que es el cambio. Todas las sociedades cambian. Eso es algo común a todas. No existe sociedad que no cambie. La evolución de esta sociedad, el progreso de esta sociedad, se da entre una relación de los que aprueban este cambio y las personas que lo terminan rechazando. Veamos el caso de, por ejemplo, el cambio tecnológico. Ustedes son muy jóvenes, nacieron con un celular en la mano, básicamente la tienen clarísima con cómo usar la tecnología, pero a los más grandes les cuesta. Prueben de enseñarle a sus padres o a sus abuelos de alguna aplicación nueva que haya salido, van a ver que muchas veces terminan frustrados, enojados, no lo pueden entender, lo miran con miedo al celular. Se los digo porque me pasa con mi abuela cuando le enseñé a usar Facebook. Lo miraba con miedo, tenía miedo de tocar algo y borrar todo, se frustraba. Eso pasa porque es una generación más resistente al cambio tecnológico. Le tiene miedo. En cambio, los más jóvenes, que ya nacieron con eso, están mucho mejor adaptados. Y seguramente ustedes cuando sean grandes les puede pasar lo mismo con los más jóvenes. Los más jóvenes van a ver distintas cosas que ustedes la van a ver como algo raro. Entonces, la sociedad va avanzando gracias a esas personas que promueven el cambio y otras que lo van resistiendo. Se da un equilibrio entre las dos. Eso hace evolucionar a la sociedad. Vamos a ver que hay comunidades que son más aisladas, donde el cambio es muy poco probable. Les pongo ahí un ejemplo de una tribu caníbal que está completamente aislada y van a ver que no tiene ningún tipo de tecnología, ni vestimenta, ni nada que se asemeje al mundo moderno como lo conocemos hoy en día. Es una tribu que está completamente aislada porque cualquier persona que se acerca la matan porque son caníbales. Tienen otra cultura. En cambio, una sociedad que es más abierta, que se comunica con otras sociedades, suele cambiar bastante. Vean a la Argentina. La Argentina es completamente abierta a la globalización, a otras culturas. Ustedes van al cine, tienen películas argentinas y tienen muchas películas de Hollywood. Salen del cine, van a comer a McDonald's o a Burger King. Comen una hamburguesa, que es una comida inventada en otro país. No quieren comer hamburguesa, van y se comen una pizza, que también es de otro país. No son comidas autóctonas.
están usando un celular Samsung marca asiática o iPhone marca de Estados Unidos o el que usen ustedes. Entonces fíjense cómo estamos cruzados por distintas sociedades en nuestra vida cotidiana. Y eso hace que nosotros vayamos avanzando en distintas cuestiones, que una sociedad más aislada no lo hace. Teniendo en claro esto, podemos dividir a la historia indígena en 5 etapas o en 5 estadios. El primero es el Paleoindio, que era todo lo que pasó antes del 8000 a.C. Es más difícil acá establecer una fecha exacta, decir 8000 a.C. es un aproximado. Lo mismo el antes de él. No sabemos exactamente en qué año vinieron los primeros pobladores. Es más o menos, se dice 50.000 a.C., como vieron en la imagen esa. Hay otras teorías. No hay una respuesta única a lo que pasó. Podemos estar equivocados. Pero más o menos lo ponemos así. Todo lo que pasó antes del 8000 a.C. forma parte del Paleoindio. Era más o menos como el Paleolítico que se veía en Europa. Eran pueblos básicamente cazadores y donde se empiezan a utilizar las primeras herramientas de piedra. El segundo momento es el Mesoindio, entre el 8000 y el 2000 a.C. Durante esta etapa se produjeron varios cambios climáticos que tuvieron que ver con los deshielos. Imagínense la película La Era de Hielo, donde está todo congelado. Bueno, ahí vivían los seres humanos. El cambio climático tuvo que ver con un deshielo que hizo florecer la flora y la fauna, permitiendo mejores condiciones de vida para las personas. Entonces ya no dependían tanto de la grande caza, esto de cazar a los mamuts, al animal más grande, sino que podían empezar a pescar, a recolectar, a buscar otras alternativas. Y esto permitió también el desarrollo de los seres humanos. Después del 2000 a.C. viene el Neoindio, hasta más o menos el 300 después de Cristo. Acá se destacan civilizaciones como los Olmecas o los Chavín. Y acá también se produce el cambio entre las sociedades nómades a las sociedades sedentarias, donde empiezan a establecerse en un lugar determinado, dejan de trasladarse por todos lados. Y después estas últimas dos fases, que son de las que más se habla generalmente, que son primero la fase clásica, del 300 al 900 después de Cristo, donde van a destacar los toltecas, la cultura nazca o los chibchas en Sudamérica. Empiezan a surgir grandes ciudades. Antes teníamos solamente asentamientos pequeños de ciudadanos. Ahora se construyen grandes ciudades con casas de piedra y estados militarizados. Esto significa que había una clase social guerrera que se dedicaba a defenderse o a conquistar otros pueblos. Y por último vemos la fase postclásica hasta la llegada de los europeos, donde ahí sí se destacan los mayas, aztecas e incas, las civilizaciones más importantes del continente americano antes de que viniera Colón. Y destacamos esto como una fase aparte porque acá se consolidan los grandes imperios. Dejamos de lado las ciudades grandes y ahí hablamos sí de grandes imperios con grandes extensiones territoriales y con una población muy elevada, como vamos a ver ahora. Tenemos que entender que no todos los pueblos avanzaron de la misma forma. Algunos pueblos avanzaron más, otros menos, otros se quedaron en la sociedad nómade, pero básicamente el avance fue primero la aparición de aldeas agrícolas, el cambio al sedentarismo, luego de eso empiezan a surgir centros ceremoniales dedicados a una religión en particular, empiezan a surgir las ciudades teocráticas, como les comenté anteriormente. Teocrática tiene que ver con la religión de estos pueblos. Ustedes vieron en el trabajo algunos como Viracocha, Quetzalcóatl, Tupá, distintos dioses de varios pueblos. Ellos eran politeístas. Politeístas significa que tenían varios dioses. Hoy en día nosotros somos monoteístas. Hay un solo dios. Esta es la gran diferencia de los pueblos originarios. Después de estas grandes ciudades empiezan los estados militaristas, esto de crear una clase militar específica dedicada a la defensa y a la conquista de otros pueblos. Y finalmente, las más avanzadas llegaron al grado de imperio, donde conquistaron varios pueblos y los tenían sometidos a su voluntad. Finalmente, para ir cerrando la clase de hoy, está bueno hablar de cómo fue avanzando la organización social de estos pueblos. Lo primero que pasó fue que los seres humanos se organizaban en lo que se llamaban bandas, un grupo de cazadores que estaba liderado por una persona, por un jefe. Las tareas se distribuían entre todos. Es como nos juntábamos 5 o 6, designábamos a uno como jefe e íbamos todos a cazar. No había una tarea para cada uno, todos hacíamos lo mismo, no había una clase social y el producto de lo cazado lo comíamos entre todos. Las bandas se empiezan a juntar con otras bandas y empiezan a formar tribus. Estaban formados por varios clanes. Los clanes eran familias o gente vinculada por alguna cuestión. Empiezan a hablar el mismo idioma para poder comunicarse, pero la organización sigue siendo igualitaria. Sigue sin haber clases sociales. Sigue habiendo un líder. Lo más curioso de esto es que al líder generalmente lo conocemos como cacique. La palabra cacique designa al jefe de una tribu. En realidad,
Es una palabra que pusieron los europeos cuando vinieron al continente. ¿Por qué? Porque los taínos del Caribe le decían cacique al líder de sus tribus. Los europeos cuando vinieron interpretaron que todos se llamaban así. Entonces a todo líder de una tribu le decían cacique. Justamente por lo que les conté al principio, los europeos creían que los indígenas eran todos iguales, que los idiomas eran los mismos, las culturas eran las mismas, eran todas inferiores y había que destruirlas. O colonizarlas, mejor dicho. Entonces, por eso conocemos a los líderes de las tribus como caciques, cuando en realidad solamente tenía que ver con una tribu específica. Y pasa algo muy curioso respecto de esto, de las denominaciones europeas. Acuérdense uno de los trabajos que hicimos nosotros que les preguntaba por qué Venezuela se llamaba así, por qué continente se llama así. Fíjense este caso, les voy a leer algo de Eduardo Galeano que habla de la península de Yucatán. La península de Yucatán es este territorio que está acá, en el país de México, una de las zonas donde habían llegado los europeos cuando vinieron a colonizar. ¿Por qué se llama Yucatán? Vamos a ver la teoría que tenía Eduardo Galeano, este escritor uruguayo, de por qué Yucatán se llama así. Esto forma parte de un libro que se llama El cazador de historias, un libro de relatos cortos de Galeano. Paso a leerles uno que se llama Sordos. Cuando los conquistadores españoles pisaron por vez primera las arenas de Yucatán, unos cuantos nativos les salieron al encuentro. Según contó Fray Toribio de Benavente, los españoles les preguntaron, en lengua castellana, ¿dónde estamos? ¿Cómo se llama este lugar? Y los nativos dijeron, en lengua maya yucateca, Tectetán, Tectetán. Los españoles entendieron Yucatán, Yucatán. Y desde entonces, así se llama esta península. Pero en su lengua, los nativos habían dicho, no te entiendo, no te entiendo. Entonces, si seguimos esta historia, Yucatán en realidad significa no te entiendo, lo que le dijeron los mayas cuando llegaron a los europeos, pero los europeos entendieron cualquier cosa y lo denominaron Yucatán. No son casos raros, hay muchos casos así, vamos a ir viéndolos a lo largo de las clases, pero hay muchos países, provincias o estados que están denominados con palabras indígenas, que a veces pueden ser un poco erradas. Bueno, después de todo, les seguimos diciendo indios a los pueblos originarios, cuando sabemos que este continente no tiene nada que ver con la India. Pero sigamos avanzando. Nos habíamos quedado en las tribus. Estos grupos de bandas o grupos de clanes que forman un grupo particular. A medida que se van juntando estas tribus, van formando lo que se llama una confederación, donde empiezan a compartir distintas actividades para ayudar a cazar, por ejemplo, o se unen para enfrentar a un enemigo poderoso. Y de esta forma evitar la desaparición de todas las tribus. En este momento se da un paso de la sociedad nómade a la sociedad sedentaria. La sociedad se empieza a ser más compleja. Empieza a haber mucha producción, empieza a haber mucho alimento, empieza a sobrar el alimento, entonces ya no existe necesidad de que trabajen todos, de que todos se dediquen al alimento. Y ahí aparece la división del trabajo social. ¿Qué es esto? Básicamente dividimos las tareas. Unos se van a encargar de hacer una cosa, otros se encargan de otra cosa. Por ejemplo, cuando van a McDonald's, una persona los atiende en la caja, otros preparan las papas fritas, otro cocina las hamburguesas, otro limpia. No es que una persona hace todo, se van distribuyendo los roles. Lo mismo empezó a pasar ahora. ¿En qué roles se distribuían? Por un lado los campesinos, que trabajaban la tierra. Por otro lado, las personas que se dedicaban a la religión, los sacerdotes. Por otro lado, los gobernantes, los que mandaban. Y la última clase social, los militares, los que se dedicaban a invadir otros pueblos en el caso de que fuera un imperio. Lo particular es que empiezan a aparecer los tributos, lo que nosotros hoy conocemos como impuestos. Como no todos trabajan, el clero, los gobernantes y los militares no hacen alimentos y necesitan. Entonces se lo van a dar los sectores productivos. Esos sectores productivos le dan alimento al clero, a los gobernantes y a los militares para que puedan seguir funcionando. Y además asisten a aquellas personas que no pueden trabajar, como los enfermos, ancianos o huérfanos. Hoy en día pasa algo parecido. Nosotros pagamos impuestos para mantener una clase política que nos gobierna, que nos da representación, y también trabajamos para solventar el gasto de los jubilados, que no pueden trabajar porque ya tienen muchos años. Ahí empezó a pasar esto. Cuando se empezaron a crear las grandes ciudades, ya no trabajaban todos y empezó el pago de impuestos. Pero los pueblos a veces buscaban dominar a los demás. Y ahí es cuando se empezaron a formar los imperios. Los imperios eran muy grandes, tenían un poder militar muy fuerte. Inclusive, imagínense que el imperio azteca, cuando vinieron los europeos, tenía 25 millones de habitantes. Nosotros en Argentina tenemos poco más de 40 millones.
Estamos hablando que pasaron más de 500 años. Era muy poderoso el imperio azteca. Y el imperio inca, el más cercano a nosotros, tenía 13 millones. No era para nada poco. Lo que hace un imperio básicamente es expandirse. ¿Por qué se expande? Porque domina otro pueblo y los hace trabajar para sí mismos. Pues le empieza a cobrar tributo. Entonces el imperio original se hace más poderoso, más rico, vive mejor. Pero genera algunos problemas. Cuando este imperio se expande demasiado, hay algunos pueblos dominados que no están contentos con esa dominación. Estos pueblos fueron los que después se unieron a los españoles para vencer al imperio azteca, al imperio inca. Es difícil analizarlo, pero habría que ver si estos pueblos no se hubieran unido a los españoles, se hubieran mantenido con el imperio, a ver qué pasaba, a ver si los españoles lo habrían podido conquistar. Porque los españoles recibieron mucha ayuda, tanto militar como de información, de espías que les decían cómo funcionaban estas sociedades. Vamos a terminar la clase acá. Las siguientes clases ya vamos a hablar específicamente de distintas culturas. Vamos a empezar con la mesoamericana, donde vamos a ver ahí sí a los mayas, a los aztecas. Pero por ahora lo dejamos acá. Espero que se haya entendido. Cualquier cosa no duden en preguntarme. Los leo en los comentarios, los voy a leer todos. Los contestaré una vez que pase el tiempo de entrega, privilegiando para que ustedes se puedan contestar entre ustedes, que me interesaría mucho ver el debate que se arma en torno a lo que piensan ustedes. Nada más por ahora, gracias por ver este video, nos vemos la próxima, hasta luego.